Hay historias de futbolistas que inspiran. Y luego está la de Luis Díaz, un jugador que estuvo a punto de abandonar el fútbol porque su familia apenas tenía dinero para comer. Hoy es una de las grandes estrellas del Liverpool, uno de los futbolistas más valiosos de Sudamérica y el orgullo de millones de colombianos. Pero muy pocos conocen todo lo que tuvo que soportar antes de llegar a la cima. Muchos lo recuerdan por sus goles en la Premier League, por su velocidad imparable y por ser una de las figuras de la selección Colombia. Sin embargo, detrás de esa imagen existe una historia marcada por la pobreza, el sacrificio y una fuerza de voluntad que cambió el destino de toda una familia. Lo más sorprendente es que el momento que transformó su carrera ocurrió cuando casi nadie creía en él. Hoy descubrirás cómo un joven nacido en una de las regiones más humildes de Colombia pasó de jugar descalzo en las calles a firmar contratos millonarios con algunos de los clubes más importantes del mundo. También conocerás cómo vive realmente fuera de las canchas, cuánto dinero ha ganado y por qué su historia es una de las más extraordinarias del fútbol moderno. Luis Fernando Díaz Marulanda nació el 13 de enero de 1997 en Barrancas, un municipio del departamento de La Guajira, Colombia. Creció en una familia de origen indígena guayú, una comunidad reconocida por su fuerte identidad cultural y por enfrentar importantes desafíos económicos en muchas de sus regiones. Desde muy pequeño aprendió que nada sería fácil. Su padre, Luis Manuel Díaz, conocido como Mane, siempre fue un apasionado del fútbol y fue una de las primeras personas en descubrir el talento de su hijo. Aunque los recursos eran muy limitados, jamás dejó de impulsarlo para que persiguiera su sueño. Su madre, Silenis Marulanda, también desempeñó un papel fundamental, apoyando a la familia en medio de las dificultades económicas que enfrentaban diariamente. Pero eso no es todo. Durante su infancia, Luis era un niño extremadamente delgado. Su físico generaba dudas entre algunos entrenadores, quienes pensaban que difícilmente podría competir al máximo nivel. Sin embargo, nadie cuestionaba su velocidad, su habilidad con el balón y su capacidad para desequilibrar cualquier partido. Y aquí es donde la historia comienza a cambiar. En 2015 participó en la Copa América de los Pueblos Indígenas, un torneo organizado para reunir a futbolistas pertenecientes a comunidades indígenas de distintos países. Aquella competencia terminó siendo el escaparate que cambiaría su vida. Uno de los entrenadores que siguió de cerca el torneo fue Carlos Pisis Restrepo, quien quedó impresionado con el talento del joven extremo. Sin embargo, también observó que necesitaba mejorar considerablemente su condición física. Antes de incorporarlo a un proyecto profesional, le recomendaron seguir un plan especial de alimentación y fortalecimiento muscular. Luis aceptó el reto sin imaginar que esa decisión cambiaría para siempre su destino. Poco tiempo después llegó a las categorías juveniles del Barranquilla FC, un club que históricamente ha servido como plataforma para grandes talentos colombianos. Allí comenzó a desarrollar todo su potencial hasta que, en 2017, recibió la oportunidad de debutar con el Junior de Barranquilla. Fue en ese equipo donde empezó a llamar la atención de todo el país. Con cada temporada aumentaban sus goles, sus asistencias y su capacidad para desequilibrar partidos importantes. Además de conquistar varios títulos nacionales, se convirtió rápidamente en uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato colombiano. Pero lo más sorprendente ocurrió después. En 2019, el FC Porto decidió apostar por él. El club portugués pagó alrededor de 7 millones de euros por su fichaje, convirtiéndolo en una de las ventas más importantes del fútbol colombiano en ese momento. Para Luis significaba mucho más que un simple cambio de equipo. Era la oportunidad de demostrar que podía triunfar en Europa. La adaptación no fue sencilla. Cambió de continente, de idioma y de cultura en muy poco tiempo.
Sin embargo, su velocidad y capacidad para superar rivales hicieron que muy pronto se ganara un lugar en el once titular del Porto. Temporada tras temporada fue creciendo hasta convertirse en una de las grandes figuras de la liga portuguesa. Ganó campeonatos, brilló en la UEFA Champions League y comenzó a aparecer constantemente en la lista de los mejores extremos del continente. Su valor de mercado aumentaba a una velocidad impresionante y varios gigantes europeos empezaron a seguir muy de cerca su evolución. Y aquí es donde la historia cambia por completo. En enero de 2022, Liverpool decidió ficharlo en una operación valorada en hasta 60 millones de euros entre cantidad fija y variables, según las condiciones del traspaso. Fue una de las transferencias más importantes en la historia del fútbol colombiano y un reconocimiento al extraordinario crecimiento que había tenido desde su llegada a Europa. Bajo las órdenes de Jürgen Klopp, Luis se adaptó con una rapidez que sorprendió incluso a los aficionados ingleses. En cuestión de meses ya disputaba finales, marcaba goles decisivos y se convertía en una pieza fundamental del ataque de uno de los clubes más importantes del planeta. Su velocidad, su capacidad para encarar rivales y su incansable esfuerzo defensivo hicieron que la afición de Anfield lo adoptara como uno de sus jugadores favoritos. Cada partido parecía confirmar que Liverpool había encontrado a una nueva estrella. Sin embargo, cuando todo parecía marchar perfectamente, la vida volvió a ponerlo frente a una prueba mucho más difícil que cualquier rival dentro del campo. En octubre de 2023, el mundo del fútbol quedó conmocionado tras conocerse el secuestro de sus padres en Colombia. Su madre fue rescatada pocas horas después, pero su padre permaneció varios días retenido por un grupo armado ilegal, mientras millones de personas seguían el caso con enorme preocupación. Luis continuó jugando con Liverpool en medio de una situación emocional extremadamente difícil, recibiendo el apoyo de compañeros, rivales y aficionados de todo el mundo. Finalmente, su padre fue liberado sano y salvo, poniendo fin a uno de los episodios más duros de la vida del futbolista. Pero antes de descubrir cómo ese episodio cambió su forma de ver la vida, cuánto dinero gana actualmente con Liverpool, cuál es realmente su fortuna, cómo vive junto a su familia y cuáles son los lujos que ha conseguido gracias al fútbol, suscríbete a Vida Millonaria, porque aquí descubrirás las historias más sorprendentes sobre la vida, las fortunas y el estilo de vida de las mayores estrellas del deporte. Después de superar uno de los momentos más difíciles de su vida, Luis Díaz volvió a hacer lo que mejor sabe hacer, jugar al fútbol. Muchos pensaban que el secuestro de su padre afectaría su rendimiento durante mucho tiempo, pero ocurrió todo lo contrario. Cada partido parecía convertirse en una motivación adicional para demostrar que nada podía detenerlo. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Mientras seguía brillando con el Liverpool, su valor como futbolista continuó aumentando. Compartir vestidor con figuras internacionales y competir cada semana en la Premier League consolidó su imagen como uno de los extremos más peligrosos del mundo. Su velocidad, su capacidad para desbordar y su entrega dentro del campo hicieron que se ganara definitivamente el cariño de la afición de Anfield. Pero eso no es todo. Ese crecimiento deportivo también transformó completamente su situación económica. Cuando debutó en el fútbol colombiano, Luis ganaba una cantidad modesta, como la mayoría de los jóvenes que comienzan su carrera profesional. Sin embargo, su paso por el Porto y posteriormente por el Liverpool multiplicó sus ingresos de manera extraordinaria. De acuerdo con reportes especializados, su contrato con el Liverpool le permite percibir un salario cercano a los 2.8 millones de libras esterlinas al año. Sin embargo, durante 2025 diversos medios británicos informaron que el club y el jugador comenzaron conversaciones para mejorar sus condiciones económicas, como reconocimiento a su importancia dentro del equipo. Aunque los detalles de esas negociaciones no se han hecho públicos, reflejan el enorme valor que Luis tiene para el conjunto inglés. Gracias a esos ingresos,
junto con premios deportivos, derechos de imagen y contratos publicitarios. Distintas estimaciones sitúan su patrimonio entre 20 y 30 millones de dólares. La diferencia entre las cifras existe porque el futbolista nunca ha revelado públicamente el valor de sus inversiones, propiedades o activos financieros. Por esa razón, cualquier estimación debe entenderse únicamente como un cálculo aproximado basado en información disponible. Pero existe un detalle que casi nadie conoce. Aunque hoy podría llevar una vida llena de extravagancias, Luis Díaz continúa manteniendo muchas de las costumbres que aprendió durante su infancia en La Guajira. En diferentes entrevistas ha explicado que jamás olvida de dónde viene y que gran parte de su motivación sigue siendo ayudar a su familia y apoyar a su comunidad. Su padre, conocido cariñosamente como Mane Díaz, continúa siendo una de las personas más importantes de su vida. De hecho, después de todo lo ocurrido en 2023, la relación entre ambos se fortaleció todavía más. Y aquí aparece otra faceta poco conocida del colombiano. Desde hace varios años mantiene una relación con Geraldine Pons, quien lo ha acompañado durante buena parte de su carrera en Europa. Juntos tienen 2 hijas y suelen compartir algunos momentos familiares en redes sociales, aunque siempre procurando proteger la privacidad de las pequeñas. Lejos de los entrenamientos, Luis disfruta pasar tiempo con su familia, regresar a Colombia cuando su calendario lo permite y compartir con amigos cercanos. Esa tranquilidad contrasta completamente con la intensidad que muestra cada vez que entra al terreno de juego. Pero eso no es todo. Con el éxito también llegaron importantes contratos publicitarios. Gracias a su crecimiento internacional, Luis ha trabajado con marcas deportivas como Adidas, además de participar en campañas comerciales que aumentan considerablemente sus ingresos fuera del fútbol. Como ocurre con la mayoría de las grandes estrellas de la Premier League, los derechos de imagen representan una fuente de ingresos adicional que complementa su salario como jugador. En cuanto a su estilo de vida, existe información pública sobre algunas de sus adquisiciones, aunque siempre ha evitado presumir excesivamente sus lujos. Ha sido visto conduciendo vehículos de alta gama, entre ellos modelos de Mercedes-Benz y Lamborghini, acordes con el nivel económico que ha alcanzado durante su carrera. Asimismo, durante su etapa en Inglaterra ha residido en propiedades de alto nivel, aunque nunca ha hecho públicas las características de sus viviendas, manteniendo ese aspecto de su vida completamente privado. Y precisamente esa sencillez es una de las razones por las que millones de colombianos sienten una conexión especial con él. A pesar de convertirse en una estrella mundial, Luis nunca ha dejado de hablar con orgullo de sus raíces guayú y de la importancia que tiene representar a Colombia cada vez que viste la camiseta de la selección nacional. Cada gol que marca parece tener un significado mucho más profundo. No representa únicamente un triunfo deportivo. Representa el esfuerzo de una familia que luchó contra la pobreza, el sueño de una comunidad que hoy lo ve como un ejemplo y la historia de un niño que nunca dejó de creer en sí mismo. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Luis Díaz ya es uno de los mejores futbolistas colombianos de todos los tiempos o todavía necesita ganar más títulos para entrar definitivamente en esa conversación? Déjalo en los comentarios porque será muy interesante conocer tu punto de vista. Lo cierto es que su historia todavía guarda un último capítulo. Uno que demuestra que el verdadero éxito de Luis Díaz no puede medirse únicamente por los millones que gana o los títulos que conquista, sino por el legado que está construyendo para todo un país. Cuando se habla de Luis Díaz, es muy fácil pensar en los goles, en las celebraciones en Anfield o en las grandes noches con la selección Colombia. Pero si observamos toda su historia, queda claro que su mayor logro no fue llegar al Liverpool ni firmar un contrato millonario. Su mayor logro fue demostrar que el lugar donde naces no determina el lugar al que puedes llegar. Aquel niño que corría descalzo por las calles de Barrancas, en La Guajira, creció enfrentando carencias económicas que parecían alejarlo del fútbol profesional.
Incluso hubo quienes dudaron de que pudiera triunfar por su físico delgado. Sin embargo, convirtió cada obstáculo en una motivación para seguir adelante. Y aquí es donde su historia adquiere un significado mucho más profundo. Luis Díaz nunca ha olvidado sus raíces. A lo largo de su carrera ha hablado con orgullo de su origen guayú y de la importancia que tiene representar a su comunidad cada vez que entra a una cancha. Además, ha participado en iniciativas de apoyo social y, tras el difícil episodio del secuestro de su padre, reiteró públicamente el valor que tiene la familia por encima de cualquier éxito deportivo. Pero eso no es todo. Dentro del campo sigue escribiendo nuevos capítulos. Con el Liverpool ha conquistado títulos nacionales y continúa compitiendo al máximo nivel en una de las ligas más exigentes del planeta. Con la selección Colombia también se ha consolidado como uno de los líderes del equipo, siendo protagonista en torneos internacionales y en las eliminatorias mundialistas. Todo ese recorrido también ha transformado su futuro económico. Gracias a sus contratos en Europa, premios deportivos, patrocinios y derechos de imagen, Luis Díaz forma parte del grupo de futbolistas colombianos mejor remunerados de la actualidad. Sin embargo, quienes siguen de cerca su carrera coinciden en que el dinero nunca ha cambiado su esencia. Lejos de proyectar una imagen basada únicamente en el lujo, continúa siendo un futbolista reconocido por su humildad, su cercanía con la gente y su compromiso dentro y fuera de la cancha. Esa actitud ha hecho que millones de aficionados se identifiquen con él, no solo por su talento, sino también por la forma en que ha enfrentado los momentos más difíciles de su vida. Y quizá ese sea el verdadero legado que está construyendo. No únicamente el de un extremo veloz capaz de desequilibrar cualquier partido, sino el de un hombre que nunca permitió que las dificultades definieran su destino. Hoy inspira a miles de niños en Colombia y en toda Latinoamérica que sueñan con llegar al fútbol profesional. Su historia demuestra que el talento necesita trabajo, disciplina y perseverancia, pero también la valentía para seguir adelante cuando el camino parece imposible. Porque al final, los millones de dólares, los títulos y los reconocimientos forman parte del éxito, pero lo que realmente permanece es el ejemplo que dejas para las siguientes generaciones. Y Luis Díaz ya se ha convertido en ese ejemplo. Cada vez que entra al terreno de juego, no solo representa al Liverpool o a la selección Colombia. También representa a un pequeño pueblo de La Guajira, a una comunidad indígena que hoy se siente orgullosa de verlo triunfar y a todas las personas que alguna vez pensaron que sus sueños eran demasiado grandes para su realidad. Ese es el verdadero valor de su historia. No la fortuna que ha construido, sino el camino que recorrió para conseguirla. Si disfrutaste este documental y quieres seguir descubriendo las historias, las fortunas y el estilo de vida de las mayores estrellas del deporte, suscríbete a Vida Millonaria para no perderte los próximos videos. Y ahora queremos leerte. ¿Qué otro futbolista te gustaría que analizáramos en el próximo documental del canal? Déjalo en los comentarios, porque tu sugerencia podría convertirse en nuestro siguiente gran documental.